Bienvenidos a Ni Bestias ni Dioses, un podcast de Omar Nájar. Si te gusta el contenido, no olvides en seguirnos en redes sociales y dejarnos saber qué opinas al respecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 2 de Ni Bestias ni Dioses. Tengo que confesarles algo. Este capítulo apareció completamente improvisto. O sea, no tenía en mente ni siquiera hablar sobre este tema. Pero después incluso decidí modificar el orden de capítulos para que apareciera como el número 2 el capítulo de hoy. Así que se estarán preguntando, Omar, ¿de qué hablaremos hoy que parece tan importante hacer estas modificaciones y contarnos sobre ellos? Bueno, es algo que no me había dado cuenta hasta hace poco que estaba debatiendo con una persona en un live de TikTok. Esta persona empezó a argumentar que lo que yo le decía era solo mi opinión y nada más. Que él tenía la suya y pues que cada quien. Que no podíamos en el fondo realmente llegar a nada más que a suposiciones. Fue entonces que me cayó el 20 que este tema era de vital importancia. ¿De qué me sirve hacer un podcast hablando sobre el conocimiento filosófico y el conocimiento en general si pensamos que cualquier opinión es igual de válida? ¿De qué sirve hablarles de distintos autores y temas si hay alguien que puede llegar a pensar que no podemos realmente tener ningún tipo de conocimiento? Entonces, el tema de hoy es tan antiguo como la filosofía misma. Hoy trataremos de responder a la pregunta de qué es el conocimiento y si este es posible. Verán, la pregunta no es realmente ingenua. O sea, todos seguramente alguna vez nos hemos hecho preguntas parecidas o las hemos visto incluso representadas en películas o videos, ¿no? ¿Qué tal si todo esto solo es un sueño? ¿Podríamos saberlo? ¿O si estamos atrapados en la Matrix o un videojuego? Para el episodio de hoy, vamos a utilizar principalmente el libro de Jennifer Nagel, una filósofa, titulado Una breve introducción al conocimiento. Y un libro de divulgación bastante nuevo, pero que me gustó mucho, que se llama Hay filosofía en tu nevera, del filósofo Henrik F. Hell. Así que, pues, espero que lo disfruten. Probablemente a todos les haya pasado alguna vez que, no sé, estás debatiendo con alguien de algún tema, ¿no? Y de repente te manda, no, es que mira, lo dice esta página web, ¿no? Y te metes al link y es una página web de dudosa procedencia, ¿no? Así como de que casi es un blog, ¿no? O luego, no sé, estás platicando con alguien más y te dice, no, pero es que, ¿sabes qué? Pues la mayoría opina así, ¿no? Entonces, pues debe ser cierto, ¿no? Por algo opinan todos así. o incluso puede pasar que discutiendo con alguien más diga, no, ¿sabes qué? Eso lo dijo mi maestro. Y es un maestro. Entonces, pues tiene que ser cierto, ¿no? O un clásico, ¿no? También esta cuestión de que, no, pues ¿sabes qué? A mí me pasó esto y pues ya está, ¿no? Entonces es mi experiencia personal y pues se vale, ¿no? Y espero que estos ejemplos se vayan resolviendo solos a lo largo de que vayamos hablando del capítulo, ¿no? Pero esto nos abre una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo distinguir de una opinión y conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre decir que algo es verdad y realmente saber que es así? ¿Cómo podemos conocer? Pues bueno, empecemos por intentar dar unas respuestas claves sobre qué parece que es el conocimiento. Nagel nos dirá que aunque el conocimiento puede ser un recurso que podemos adquirir, en realidad es algo mucho más relacionado a nosotros que a otros objetos. O sea, imagínate que de repente por alguna extraña razón, o yo qué sé, aliens, ¿no? Llegan aliens, llegan a la Tierra y con un rayo nos eliminan a todos de la existencia. Objetos como, qué sé yo, el jabón, el oro o una rebanada de queso en el refrigerador continuarían existiendo. Pero el conocimiento, por otro lado, no. Y esto como que puede sonar raro, ¿no? Porque solemos pensar que encontramos el conocimiento en librerías, en documentales o enciclopedias. Pero la realidad es que el conocimiento, el saber, depende siempre de un sujeto que sepa, un sujeto que pueda conocer. Entonces, el conocimiento depende siempre de alguien capaz de conocer. Y alguien podría decirme, pero Omar, ¿qué no el conocimiento son los hechos? Es decir, podemos desaparecer de la faz de la Tierra, pero los hechos del mundo pues seguirían ahí. Es buena pregunta, pero parte del problema de confundir el conocimiento con un hecho. Porque no todo hecho, y abro comillas, no, y como dice Nagel, abro comillas, no todo hecho es un elemento de conocimiento. Cierro comillas.
Y mira, Nagel da un ejemplo buenísimo para entender esto. O sea, imagínate que tú tienes una moneda, ¿no? Tomas la moneda, la tiras al aire y tú escribes en un papel que va a caer sol o que va a caer cara, ¿no? O bueno, que va a caer águila o que va a caer cara, no sé, depende del tipo de moneda que tengas en tu país, ¿no? Entonces, bien, pues lanzas la moneda y esta persona pues escribe, bueno, va a caer sol, va a caer águila. El problema es que uno podría decir, ¿lo ves? Técnicamente lo que puse ahí es cierto, ¿no? O sea que caiga sol o sea que caiga cara, pues tiene que pasar una de las dos. Por tanto, habré escrito algún tipo de conocimiento. Pero eso no sería del todo cierto, ¿no? O sea, podrás haber escrito un hecho, sin duda alguna, ¿no? Pero no ganaste ningún tipo de conocimiento. El conocimiento demanda siempre un tipo de acceso a un hecho por parte de un sujeto vivo. O sea, porque el problema es que tú escribiste que iba a caer águila o que iba a caer sol, pero no puedes saber cuál de los dos iba a caer. O sea, no tienes ese conocimiento. Enunciaste hechos posibles, que uno de los dos tenía que suceder, pero como no puedes acceder a cuál es el que de hecho ibas a suceder, no tienes conocimiento, a pesar de que escribiste un hecho correcto, ¿no? Esta es la misma razón por la que un alumno puede sacar 10 en un examen, copiando o robando las respuestas, pero no podríamos decir que tiene dicho conocimiento, puesto que no conoce, aún teniendo las respuestas. Abro comillas. Sin una mente para acceder a él, todo lo que esté almacenado en bibliotecas y bases de datos no será conocimiento, sino solo marcas de tinta y rastros electrónicos. Cierro comillas. Pero bueno, a ver, tranquilos, no nos confundamos ahora. El conocimiento, además, no solo existe en el individuo, también puede existir, de hecho, de manera grupal. De hecho, el conocimiento grupal muchas veces va más allá del conocimiento individual, ¿no? O sea, hay dos ejemplos muy buenos que da Nagel, ¿no? O sea, imagínate que podemos decir que una orquesta toca la 9ª sinfonía de Beethoven, ¿no? La cuestión es que cada individuo no conoce todas las partituras, es decir, el pianista tocará el piano, o el violinista o el chelista tocarán su parte, pero cada uno tocará una diferente parte. No se saben completamente la sinfonía de Beethoven, y sin embargo pueden ejecutarla. ¿Por qué? Porque justamente tienen un conocimiento grupal, ¿no? Otro ejemplo muy bueno es que, por ejemplo, podemos hablar de que quizá hayan algunas naciones que tienen el conocimiento de misiles o armas nucleares, ¿no? O sea, puede que ninguno de sus ciudadanos lo sepa, ¿no? O sea, muy probablemente si nos ponemos a preguntarle a prácticamente todas las personas que vivan en ese país o en esa nación, ninguno de ellos va a tener ni idea de cómo funciona un misil, de cómo se hacen, cómo hacer que funcionen, ¿no? Pero podemos afirmar que esa nación tiene dicho conocimiento, ¿no? A pesar de que prácticamente ninguno de sus individuos lo sepa. Entonces, pues esto nos revela que muchas veces, insistimos, el conocimiento grupal puede ir incluso más allá del mero conocimiento individual. Y muy bien, dejado claro estas dos primeras pistas para entender el conocimiento, ahora podemos pasar a intentar diferenciar una sutil diferencia clave en el conocimiento, ¿no? Entender la diferencia entre saber y pensar o creer. Y bueno, a ver, vamos a avanzar con esto, ¿no? Supongamos que yo digo, Daniel sabe que la puerta está cerrada. Daniel piensa que la puerta está cerrada. Daniel cree que la puerta está cerrada. Parece ser que la segunda y la tercera opción parecen establecer la posibilidad de que se podría estar equivocado, que Daniel podría haber no cerrado la puerta porque se le olvidó o porque salió con prisa, qué sé yo, y quizá pues colocó mal la llave. Pero en la primera oración parece no suceder esto mismo. Parece que hay una seguridad sobre cierto hecho. Se establece que Daniel afirma que la puerta está cerrada, lo que quiere decir que si lo revisamos, de hecho, debería ser así. Tan es así que sería extraño decir, Daniel sabe que cerró la puerta, pero la puerta no está cerrada. O sea, suena extraño, ¿no? Porque parece ser que el conocimiento vincula a un sujeto a alguna verdad. Y esta característica es lo que conocemos, de acuerdo a Nagel, como facticidad. Es decir, que solo podemos conocer hechos o proposiciones verdaderas. Y mira, ahí te va otro ejemplo. Yo puedo decir que mi perro está en el jardín.
Y basta con salir al jardín a revisar que mi perro esté ahí, ¿no? Para poder afirmar que de hecho mi perro esté ahí en el jardín. O puedo revisar en mi boleto del número de asiento que me toca en el cine para saber que ese lugar de hecho es mi asiento asignado, ¿no? Pero, a ver, me hace sentido, pero a ver, Omar, supongamos que yo afirmo lo siguiente. Conozco mi asiento del cine, es el número 58. Pero cuando lo saco y lo revisan, resulta que es el 57. Yo creía saber algo, pero no era así. Entonces, ¿sabía algo? Por supuesto que es posible pensar que sabemos algo que después resulta ser falso o equivocado. Pero en cuanto reconocemos esto, simplemente debemos cambiarlo. Esto significa que puede ser difícil dar cuenta de la diferencia a veces de cuando sabemos algo o creemos saber algo. Sin embargo, existe dicha distinción entre saber algo y creer saber algo. Esto me recuerda a otro filósofo llamado Villoro, ¿no? Que él dirá que incluso la creencia, o sea, que todo saber es un tipo de creencia, pero que no toda creencia implica saber, ¿no? Es un libro muy interesante que podemos abordar otro día. Pero bueno, ahora bien, continuando. Hay otros elementos importantes del conocimiento, además de la confianza y la verdad, que no abordaremos en este episodio. Pero se podría decir que la verdad es objetiva o basada en una realidad que es como la misma para todos. Y esto nos regresa al principio del capítulo. ¿Cómo conozco que puedo conocer? ¿Conozco la verdad? Hasta donde sabemos, podríamos haber estado soñando o podríamos estar en un programa de computadora muy sofisticado en el que pensamos que existimos o estar conectados a un casco de realidad virtual que nos hace percibir nuestras sensaciones. Podríamos ser, qué sé yo, cerebros en cubetas. Y no es broma, esto último es un postulado filosófico. Entonces, ¿cómo decir que podemos conocer la verdad? Pareciese que no podemos. Esto es prácticamente lo que defenderán los filósofos escépticos. Escepticismo viene del griego examen. Esto en referencia a que pone en duda aquello que creen conocer. Y en este sentido mínimo, muchas personas, y en especial todo filósofo, debe serlo. Quizá mi maestro me dijo que esto era así. Quizá toda mi familia siempre me dijo qué pensar sobre un tema político. Quizá cierto científico en TikTok dijo que comer pan hace daño. Pero el filósofo no se contenta con que le hayan dicho que algo era de cierta forma, sino que lo duda y entonces examina para alcanzar una razón última de por qué algo es verdadero. Es por esto que todo el tiempo escuchamos a personas decir que son escépticas con respecto a ciertos temas o ideas. Y a ver, está bien, pero el escepticismo al que vamos a referir hoy es aquel que se lleva al extremo. Como nos recuerda Enric en su libro, y abro comillas, si alguien dice A, el escéptico le contrapone razones a favor de no A. Y si dice no A, lo contrario, y después de que la duda haya hecho su trabajo destructor, el escéptico suspende el juicio. Cierro comillas. O sea, el escéptico te va a querer llevar la contraria de lo que dices y después poner en duda lo que se haya dicho. ¿Quién sabe? Ni tú ni yo lo sabemos. Es así que el escéptico hace de la duda su método. Pone en duda todo. Es incapaz de afirmar nada. Suspende el juicio por completo. Y una de sus armas principales para hacer esto es el desacuerdo. Piensa en cuántos temas e ideas no nos ponemos de acuerdo las personas, las culturas, las religiones, las leyes. Y por tanto, dirá el escéptico, toda certeza es víctima de la duda. Y el problema del escepticismo es que no se le puede vencer. Como nos cuenta atinadamente Enric, incluso el mismo Descartes lo intentó sin éxito, ¿no? No entraré en ese tema porque creo que merece su propio capítulo. Pero bueno, el punto es que Descartes falla en vencer al escéptico. Siempre se puede dudar de algo y siempre se puede seguir dudando de algo. Sexto Empírico, un antiguo filósofo escéptico, pensaba que se debía suspender el juicio acerca de los objetos externos. Es decir, que no podíamos conocerlos debido a que no podíamos escapar de nuestra propia representación humana. Y él da un ejemplo muy bueno con los animales, ¿no? Él va a decir, algunos animales son muy distintos a nosotros. Tienen otros pelaje, otro tipo de ojos, otro tipo de nariz. Es decir, acceden al mundo sensible de distintas formas. Mientras que, por ejemplo, tú y yo a lo mejor ahorita tendríamos frío. Para un perro siberiano, él estaría súper cómodo o ya hasta tendría calor por su tipo de pelaje. Entonces, pensando en esta variedad de ejemplos, él va a decir que no podemos llegar a tener más que un conocimiento que parta de nosotros mismos. Con lo cual concluye que como cada animal representa las cosas de un modo distinto y ninguno puede salir
de esa propia representación, el ser humano puede decir cómo le parece que son las cosas, pero nunca cómo son en realidad. Y este mismo filósofo llegó a decir que el escéptico no debe ceder a ningún argumento irrefutable, porque ese argumento bien podría estar equivocado en el futuro. Es imposible convencer y ganarle al escéptico. Pero que no se le pueda ganar no significa que tenga razón. Al escéptico radical hay que dejarlo por su cuenta. El precio a pagar por ser un escéptico de este tipo es muy alto. Es volverte una persona inconsistente. O sea, ¿te acuerdas, por ejemplo, el ejemplo que dábamos de los animales? ¿Qué se está presuponiendo para llegar a su conclusión escéptica? Que tenemos conocimiento de cómo son el resto de animales. Es decir, este animal es así, el otro es así, y tiene este tipo de órganos y pelaje, y entonces por eso pasa esto. O sea, y ahí justamente encuentra su propia contradicción, porque en un principio podía decir que no podíamos tener un conocimiento de este tipo. Pero para él poder hacer esta afirmación de que no podemos salir de nuestras propias representaciones, afirma que tiene un conocimiento exterior o externo a nuestras propias representaciones, ¿no? O que pareciese puede ir compatible con nuestras propias representaciones y representaciones exteriores, ¿no? O sea, yo no tengo que ser un perro husky siberiano para saber que un perro husky siberiano dejado en el sol a cierta temperatura le va a dar mucho calor porque es muy diferente a mí. Yo puedo tener ese tipo de conocimiento a pesar de no ser ese perro, ¿no? La duda tiene que presuponer siempre algo de lo que no se duda. Y por eso, llegado al extremo, solo queda la inconsistencia. Ahora bien, si el desacuerdo tiene que generar la suspensión del juicio y hay desacuerdo con respecto a si el desacuerdo debe generar la suspensión del juicio, entonces hay que suspender el juicio acerca de si la suspensión del juicio ha de seguir al desacuerdo. O sea, ¿entienden esto? O sea, recuerdan que nos decían, no, pues mira, como tienes, tú afirmas esto, yo afirmo esto otro, no sabemos, hay un desacuerdo, y entonces hay que suspender el juicio sobre eso que decíamos, no podemos saberlo. Pero un momento, si yo no estoy de acuerdo contigo de que deberíamos suspender el juicio, entonces se debe suspender el juicio sobre tu idea de que hay que suspender el juicio en el desacuerdo. No sé si con esto quedó más claro. Y no solo esto, para acabarla de rematar, Enric nos recuerda que además hay una última enorme inconsistencia, la que se da entre el escéptico y su vida práctica. Se encuentra fragmentado entre la duda y la certeza ordinaria del mundo, ¿no? Nos dice irónicamente, y abro comillas, un momento está dudando de que tal vez no tiene nariz, y al siguiente presionándose la nariz para detener la hemorragia del puñetazo que le acabas de dar. Cierro comilla. Por eso nos dice, la propia filosofía del escéptico lo condena o bien a no vivir, o bien a vivir de modo inconsistente. Pues bien, para ir empezando a cerrar el episodio de hoy, mencionaremos por último lo valioso del escéptico, o sea, lo que sí hay que recuperar de él. Cito de nuevo a Enric sobre una peculiaridad del filósofo que escuchamos en el primer capítulo, ¿se acuerdan? Con André Comte-Sponville. Y dice así, abro comillas, el filósofo puede tener convicciones, puede pensar que algo es verdad, pero debe estar siempre dispuesto a dar las razones por las cuales piensa así, y a cambiar de opinión si la evidencia le apunta a lo contrario. Cierro comillas. Es decir, ¿recuerdan eso? De que un filósofo, en tanto que tal, debe como mínimo tener conceptos y razones, ¿no? Pero por otro lado, hay otra postura opuesta que acaba cayendo en algo muy parecido, el dogmático, que está encerrado en una posición o idea defendiéndola sin razones. El escepticismo nos sirve justamente para no convertirnos en personas dogmáticas. Un poco de escepticismo siempre es necesario para comprender el mundo y no caer en cualquier charlatanería de la que nos quieran convencer. Pero el escepticismo radical acaba cayendo en un dogmatismo. Y es por eso que les decía que los extremos se acaban tocando, porque el dogmático acaba usando el escepticismo para poner en duda extrema a quienes duden de su postura. Cualquiera que dude de lo que yo pienso, a pesar de que me dé buenas razones, pues me cierro y digo no, soy escéptico de esas razones. Y el escéptico se vuelve un dogmático con las bases de su escepticismo. Entonces, pues mejor recuperemos lo mejor de cada uno. Requerimos, como el dogmático, saber que se puede acceder a un tipo de verdad, ¿no? Creer o presuponer que sí podemos conocer cierto tipo de cosas. Y del escéptico, ser un crítico, es decir, no aceptar cualquier cosa sin buenas razones.
Por tanto, volviendo un poco a cómo empezó el capítulo de si es posible conocer, pues por supuesto, hacemos ciertas asunciones o compromisos para poder conocer, también, sin duda alguna, pero es la naturaleza de nuestro conocimiento. Posible, plausible, es lo que tenemos, pero es lo mejor que tenemos. La duda extrema no nos lleva a ningún lado y uno acaba por autorrefutarse. Y el dogmatismo pues también nos encierra en un tipo de saber en el que a pesar de que puedan haber mejores razones, no cambiamos de opinión, pues bueno, tampoco nos lleva a ningún lado. Entonces, la duda es una herramienta clave, indispensable para el filósofo, pero no es su actividad principal. La filosofía ni la ciencia consisten todo el tiempo en dudar de todo. O sea, toda investigación solo puede comenzar cuando se asumen ciertos presupuestos, que podemos conocer sobre esto, que podemos conocer sobre aquello, que esto que conozco pues lo voy a investigar, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo, el conocimiento es posible y un tipo de verdad es posible, por lo que podemos afirmar que todas las personas tienen el derecho a opinar, pero que no todas las opiniones son igual de válidas. Habrán opiniones mejor fundamentadas que otras. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho este capítulo, espero que tengan una mejor herramienta para acercarse a conversar con otras personas, entender que el desacuerdo es válido, pero que también podemos llegar a ese desacuerdo y tener mejores razones que la otra persona. Y esto no nos hace necesariamente una persona soberbia o una mala persona, ¿no? Pero bueno, pues si les gustó, me ayudaría muchísimo que sigan a la página en Instagram, que lo compartan y pues bueno, les mando un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.